Fabricio demanda a Jennifer y exige cancelar un contrato casero que ella hizo bajo estas circunstancias. Fíjese, Jennifer estaba un día en su auto y Fabricio, que usa como transportación bicicleta, iba por el carril de los ciclistas. En un momento dado, ella abre la puerta del auto y él se mete contra esa puerta y sufre ciertos golpes. En el camino de vuelta a la casa, ella saca el contrato casero que dice: te cubrí los gastos médicos, te revisaron en el hospital, está todo bien y está satisfecho con todo. Pasan 2 meses, el señor se sigue sintiendo mal, va a ver a un médico, tiene una pérdida de visión, le han mandado unos estudios carísimos y él quiere que ella se responsabilice por el pago de estos estudios. Ella dice: yo hice lo que pude, los médicos me dijeron que estaba todo bien, él me firmó el contrato, ya yo no soy responsable. Los males que él tenga son males que tiene él por cualquier otra cosa y él debe ser responsable. Doctora, y yo quiero decir que yo me estoy afectando mis nervios en la universidad. Yo los últimos 2 exámenes he sacado F porque él se pasa hostigándome, apareciéndome en los lugares, universidad, yo lo que estoy es pidiendo que ella me ayude y que ella pague lo que tiene que... Lo que es una orden de alejamiento. Ok, perfecto. Entonces tú le estás contrademandando por una orden de alejamiento porque consideras que este tema ha caducado y él no tiene por qué seguirte molestando. Me está hostigando. No, doctora, vale, reclamando por tu culpa, alterando mi pala de los vecinos. Ok, no, yo sé, esta situación puede escalar algo horrible. Ok, ¿quién tiene testigos? Yo también. Yo tengo. Ok, bueno, vamos a pasar a los 2 testigos. Haga lo que pase, por favor. Pasa los 2 testigos. Vamos a pasarlos los 2 a ver qué tienen que añadir aquí. Superman. No le digas así. Superman. Que eso es despectivo. El noviecito de ella. Eso es despectivo. Se pasa amenazándome. Doctora, soy Ismael. ¡Ey! Calla la boca. Sí, Superman. Vengo aquí, perdí un pie. Que te calles la boca, enano. Que te calles la boca. Así se pasa maltratando. Pero si tú le dices a él Superman, tú le estás abriendo la puerta para que él te diga a ti otras cosas. Los seres humanos tienen que aprender esto. Ok. ¿Qué quieres declarar? Lo que sucede es que este tipo se le está apareciendo a ella en cualquier lugar, a la universidad. Ella, una estudiante de buen promedio, me está bajando el rendimiento académico, no le quieren aprobar el préstamo. Incluso, te calles la boca, estoy hablando yo. Incluso, hace varios días, yo estaba en el cumpleaños de mi sobrinita, algo privado, algo familiar. Nosotros no somos personas de problemas. Ella lo sabe, que nosotros no nos gusta el problema. No quieren ayudar, no que quieren te calles la boca, que estoy hablando yo, digo. ¿Qué sucede? El caballero llegó allí, no sé cómo, nos investigó, nos está persiguiendo, está acechando, empezó a hacer un revolú, ella se puso más nerviosa todavía. A darle cantazo al carro y incluso, y tengo pruebas, tengo un video. Veamos la prueba, señor director. ¿Cómo? Pero, ¿y qué hace? Para que lo vea, para que lo vea. Y ahora, Doctora, yo lo que estoy pidiendo por mi derecho, ella tiene que hacerse responsable de las cosas. Ella se me está escondiendo, ella me está evitando, ella no me quiere ayudar. Ella lo que hace es ignorarme y este también. No, doctora, yo lo que quiero es que me ayuden. Yo lo que quiero es que me ayuden. Que se haga responsable de lo que hice. Porque si tú no me hubieras dado el cartel... Nene, no te ves tan mal, los mareos no están tan severos, ¿eh? Porque estás de lo más, agitado. No, doctora, pero es que esto es por el momento y ya no es por el momento, todo el tiempo. No es por el momento, es todo el tiempo, todo el tiempo. Perfecto, ¿algo más en tu testimonio? Ya. ¿Y tú quién eres? Mi hermana. Buenas tardes, doctora. Yo soy María. Yo soy la hermana de Fabricio. Ok. Doctora, yo le puedo asegurar que mi hermano llevaba una vida normal, completamente normal. Él salía de su casa, de su trabajo, discúlpeme, salía de su trabajo hacia su casa directamente. Él no es un chico de problemas, él no es un chico de buscar problemas con nadie. A raíz de esta situación, de que la persona aquí le dio un cantazo, él se lo vio una persona prepotente, llena de inseguridades. Mi hermano se ha vuelto otra persona. Él ya no es el mismo. Y por favor, yo le pido, ya esta situación, yo ya no puedo con mi hermano, ya él necesita ayuda. A mí me botaron del trabajo y todo, doctora. Y tú no tienes seguro médico, tú no tienes nada. No, doctora, si yo lo que tenía era el trabajo de la construcción y eso. Vamos a invitar al doctor Misael González, al abogado Alfredo Izaguirre y al mayor Fuentes, por favor, que pasen a la sala. Mira, aquí hay un tema interesante en este caso. ¿Quién es realmente el culpable de este accidente? ¿Quién es? Es posible que los daños que está sufriendo este señor sean consecuencias de este
Puede ser, hay muchos accidentes que ocurren, digamos, y la persona no tiene ningún síntoma acabado de tener el accidente y semanas después aparecen, se ve muy común, digamos, en accidentes de carro, problemas en la espalda, o a veces hay fracturas incluso que no salen en la primera semana. Lo que me llama a mí la atención es que por lo que yo veo, no me parece tampoco médicamente que él realmente tiene un problema severo. Es decir, una persona que estuviera teniendo síntomas neurológicos por un trauma, en este momento pues no pudiera defenderse como lo está haciendo. Entonces, ahí pongo en cuestionamiento, es decir, es el médico que le hizo la carta, por un lado está diciendo, aquí puede haber un trauma por un accidente, pero no está seguro tampoco, por eso está pidiendo más exámenes. Naturalmente. Ok. Si a usted lo llaman en este específico accidente, ¿qué hubiera devengado su investigación? ¿Qué hubiera concluido su investigación? Primeramente, los ciclistas tienen que obedecer las mismas leyes del tránsito que los choferes de autos. No estuve en esa escena, no sé cómo el carro estuvo, en qué parte de la calle, por eso es importante, como usted dijo, que tiene que llamar a la policía para investigar en la escena. Pero sí digo a los ciclistas que hay una zona de 5 pies de los carros, cuando están estacionados, que es un peligro. Se llama el door zone, la zona de la puerta. Donde la zona de la puerta. Donde puede ocurrir esto mismo y puede ser fatal. Es algo que es muy importante para los ciclistas. Ok. Señor Izaguirre, ¿usted ha tenido algún caso parecido a esto donde se ha tenido que determinar de quién era la negligencia en el instante? Sí, se trata de determinar, sí. Otra cosa que hay que ver es el release que él firmó o la contrata que él firmó. Bueno, el release es un release casero. Ellos hicieron una cosa casera que yo al final les voy a decir algo, que es esto. Lo barato sale caro en la vida, señores. A veces uno hace el papelito uno mismo creyendo que lo que te vas a gastar con el abogado es demasiado y al final el documento que tú preparas no es un documento que legalmente tiene el valor para resistir la fuerza de un litigio. Entonces, a veces es mejor pagarle al abogado lo que el abogado te cobre, pero tú tienes un documento que va a ser fuerte. Ese no es el tema. El tema es, si hubiera que investigar este caso, yo creo que no se hubiera determinado con facilidad que ella era totalmente culpable. Ella asumió quizás la culpabilidad de este accidente porque se puso nerviosa, sí, abrió la puerta del auto, pero yo creo que si hubiéramos analizado el caso con los hechos, en el momento que ocurrió, dónde estaba parqueado, etcétera, etcétera, quizás hubiéramos determinado que el negligente fue él. Exacto. Que pasó muy cerca de la puerta, como explica el mayor Fuente, sabiendo que ella estaba en el auto, porque yo le pregunté detalladamente. Él la vio a ella parqueada y sentada en el auto. Yo como ciclista creo que tengo que ser mucho más cuidadosa que el que va dentro de un auto, porque ellos van protegidos por la carrocería del auto y yo no. Y la gente asume que todo el mundo está cuidándolo a uno. Nadie te cuida a ti. Uno se tiene que cuidar uno solo. ¿Ok? Yo creo que mejor ustedes resolvieron con esto. No se sigan enredando en cosas que no les van a traer nada. Te niego la demanda, pero no la molestes más, porque si no, entonces voy a poner la orden de alejamiento. ¿Me vas a hacer caso? Doctora, gracias. ¿Me vas a hacer caso? Sí, doctora. Qué bueno. Y espero que te sientas bien. Gracias, he dicho. doctora. Caso cerrado. No. Este es mi trabajo. Gracias. Hacemos un corto receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Me casé con él cuando él estaba en la cárcel. A mí no me importa estar preso, señora. He estado dos veces preso. Quiero una orden de restricción, porque ese hombre es un monstruo. Y nunca le ha levantado una mano a ninguna mujer. El día que se la levante, se van a acordar de mí. Tengo 3 platinos en la cabeza y la mente se me va en blanco y no, pierdes el control de tu comportamiento. Bueno, sí. ¡Miguel! Sale de ahí, mi hermano. Miguel, ¿pero qué te pasa? Caso Cerrado.